Te quiero agradecer, tú has sido fiel cuando menos lo merecí, cuando menos lo merecí. Has transformado lo vil del mundo, me rescataste cuando menos lo merecí, cuando menos lo merecí. Tu presencia en mí hace estragos. Tengo que confesar que se siente tan bien haber dejado el control de mi vida en tus manos.
En Juan 6:68 vamos a encontrar una pregunta importantísima que Pedro le hizo a Jesús. El entorno de esta pregunta tiene que ver con una discusión sobre algo que Jesús expresó. Él dijo ser el pan del cielo. Y luego dijo que por ser el pan del cielo ellos tendrían que participar de ese pan. Y termina diciéndoles de una manera metafórica, hablando espiritualmente de lo que ellos tenían que compartir, que tenían que comer su cuerpo y beber su sangre. Pero los judíos de interpretación literal nunca llegaron a la verdadera interpretación de aquello que Jesús les decía. Razón por la cual muchos de los discípulos se volvieron atrás, así nos cuenta el Evangelio de Juan en el capítulo 6. Volvieron atrás, lo abandonaron, lo dejaron a Jesús. Y Jesús luego le pregunta a sus discípulos más cercanos, ¿ustedes también quieren irse? Y ahí es donde Pedro hace su gran pregunta, que dice de la siguiente manera: Señor, ¿a quién iremos? Qué pregunta importante, fundamental. Saben que la comunicación humana se basa fundamentalmente a través de preguntas y respuestas. Así también es básicamente nuestra educación. Nos educamos en función de preguntas y de respuestas que vamos hallando a lo largo del camino. Tal vez ni siquiera nos damos cuenta de la cantidad de preguntas que hacemos a lo largo del día o de la cantidad de preguntas que nosotros vamos respondiendo a lo largo de nuestro día. Hay muchas clases de preguntas que podemos hacer. Hay preguntas inocentes, como la pregunta de un niño, aquel niño que le preguntó a su padre, ¿cómo nacen los bebés? Esta es una pregunta inocente. Bueno, tendrá que ver usted la manera de respondérsela, sin mucha metáfora, tratando de contarle la realidad, pero sin tampoco ser demasiado explícito. Pero luego podemos tener una pregunta tonta, que es esta misma pregunta hecha por un adulto. Imagínense un adulto preguntando cómo nacen los bebés. Es la misma pregunta, nada más que en un niño es inocente y en un adulto es ridícula. Pero tenemos un montón de preguntas. Una pregunta estúpida podría ser cuando alguien se refiere a una mujer consagrada al servicio religioso como las monjas. ¿Cuántos hijos usted tiene? Es realmente una pregunta estúpida. Una pregunta fuera de lugar podría ser alguien que le pregunta a su jefe, jefe, ¿usted cuánto gana? Esa realmente es una pregunta que probablemente no se la van a responder y está absolutamente desubicada. Una pregunta maliciosa es, por ejemplo, aquella que le preguntaron a Jesús, ¿es lícito darle al César? Fue maliciosa, tenía la intención de hacer que Jesús caiga en una trampa. O una pregunta apropiada, que es la que un alumno le puede hacer a su maestro. ¿Cómo se resuelve esto, maestro? Esta es una pregunta muy apropiada que ayudará a comprender algún aspecto del tema que uno puede estar estudiando. Puede haber preguntas que son absolutamente necesarias. Cuando al acusado se le pregunta, ¿promete decir la verdad y nada más que la verdad? Bueno, aunque muchas veces en los juzgados se hacen estas preguntas y las personas no dicen la verdad, es una pregunta necesaria que involucra aún más al declarante frente a la verdad y frente a los testigos y fundamentalmente ante la justicia. Una pregunta mínima que podemos hacer es esa que corresponde a una sola letra. ¿Y cuántas cosas puede decir esa pregunta? O una pregunta obvia, que es la que una novia le puede hacer a su novio. ¿Me amas o me amás? Es obvia la pregunta. Sobreentendemos que sí, que hay amor de por medio. Como verá entonces usted, hay muchas preguntas que uno puede ir haciendo a lo largo de la vida y en cada circunstancia que se nos presente.
Pero sepamos que detrás de cada pregunta siempre hay una necesidad. Hay alguien que necesita y requiere una respuesta. Y Pedro hizo esta pregunta genuina: ¿a quién iremos? Jesús, si vos nos decís que nos vayamos, si vos nos abrís la puerta para que elijamos irnos, ¿a quién iremos? Obviamente esta pregunta nos muestra una fe interesada, que le da el nombre a este mensaje. Y detrás de esa pregunta surgen algunas revelaciones que me gustaría compartir con ustedes. Unas revelaciones que emergen de esa pregunta de fe interesada. La primera de esas revelaciones es que todos tenemos una necesidad espiritual. Este es el punto número 1. Dios hizo al hombre completo, perfecto, pero dejó en su corazón una necesidad espiritual de adorar a Dios, de estar en comunión o en conexión con Dios. Es lo que llamamos el espíritu humano. Es a través del espíritu donde nosotros podemos conectarnos con Dios, hablarle a Él y recibir parte de sus respuestas a nuestra vida. Hace algunos mensajes atrás hemos compartido un pensamiento de un teólogo que se llamaba Ethelbert Stoffer, que decía que la Biblia no conoce tanto al hombre como el Homo sapiens, o aquel que sabe, ni conoce tanto al hombre como el Homo faber, que es el hombre que trabaja o aquel que trabaja. Más bien, la Biblia muestra que el hombre es el Homo orans, el que adora o el hombre que adora, porque fuimos creados para adorar, fuimos creados para estar en una relación continua y directa con aquel que nos creó. Se le atribuye a Blaise Pascal, un científico y un filósofo cristiano del siglo XV, la siguiente frase: en el corazón del hombre hay un hueco que tiene la forma de Dios. No emerge esto de la Biblia con estas palabras, pero es una verdad que sí usted la va a encontrar en la Biblia. Los hombres necesitamos de Dios. Fuimos creados para estar con Dios. El problema del pecado es que nos ha separado de Dios, y como la mayoría de los humanos no sabemos cómo entablar esa relación con Dios porque no tenemos los recursos, vamos buscando a lo largo de la vida cómo llenar ese hueco que quedó vacío en nuestro corazón, a través de los vicios, de los placeres, o a través de tapar simplemente esa necesidad con un montón de actividades, con estudios o con descanso inclusive, tratando de ocultar la verdadera necesidad que está en nuestro corazón. La verdad de la palabra de Dios es que somos templos. Así por lo menos Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, donde dice de la siguiente manera, usted lo podrá leer conmigo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Qué profundidad que tiene esta declaración que hizo el apóstol Pablo? Somos templo del Espíritu Santo y ni siquiera nosotros somos nuestros. Hoy se está luchando por los derechos humanos, cosa que me parece muy bien, pero hay que entender bien los derechos humanos qué son. A veces creemos que tenemos la potestad o el poder aún de decidir sobre nuestra propia vida. Ni siquiera eso podemos hacer, porque no somos nuestros. ¿Cuánto menos entonces podremos decidir sobre la vida de otros, sobre la vida de aquellos que están por nacer? Mucho menos todavía. Si no podemos decidir sobre nuestra propia existencia, ¿por qué nos tomamos la atribución de querer decidir por la vida de otros o por la muerte de otros más expresamente? La iglesia es iglesia solamente por la adoración. Si usted a la iglesia le saca la adoración, ya no es más iglesia, se transformará en un club, en una sociedad, en una reunión de amigos, en una fiesta.
cualquier otro término aplicable menos iglesia, porque la iglesia fundamentalmente lo que hace es adorar a Dios. Cuando la iglesia no adora a Dios, se transforma en una asociación humana que podrá llevar cualquier otro nombre menos iglesia. Pedro no concebía la idea de no ir a nadie. Él se pregunta, ¿a quién iremos? Porque buscaba, él sabía que alguien tiene que ir, pero no ir a nadie. Y tampoco concebía la idea de ir a otro, solamente a Jesús. En Jesús habían encontrado las respuestas. En Jesús habían encontrado la satisfacción a sus propias necesidades, porque Jesús les había dado palabra de vida eterna. Para el creyente que realmente ya ha comprendido quién es en Jesús, no existe ninguna otra posibilidad de ir a nadie. Aquel que comprendió verdaderamente quién es Jesús, no solo en un contexto amplio de pensar que Él es Dios, sino quién es Jesús para Él, que es su Salvador, que es su Señor, que es su Creador. No existe la posibilidad de ir a más nadie. Al menos a mí no se me ocurriría la posibilidad de ir a más nadie después de haber conocido verdaderamente al Señor Jesús. De la pregunta de Pedro, entonces, acabamos de ver que emerge esta primera revelación, que tenemos todos una necesidad espiritual de adorar a Dios. La segunda revelación que emerge de esta pregunta, de esta fe interesada de Pedro, es que en algún lado tiene que estar la verdad. En algún lado la verdad se debe encontrar. En Juan 18:38, Poncio Pilato, aquel gobernador de aquella provincia romana que había sido puesto por el emperador para gobernar, hizo también una gran pregunta interesante que nos ayuda a responder un poco la pregunta que Pedro le hizo a Jesús. ¿Sabe qué pregunta hizo Poncio Pilato? Le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Qué pregunta tan profunda. Realmente creo que hay que ser muy sabio, muy entendido y tener una clara revelación de Dios para poder responder una pregunta que tiene tan solo 4 palabras. ¿Qué es la verdad? Son 4 palabras, pero que nos pueden llegar a complicar mucho la vida. La verdad debe existir. Algo tiene que ser verdad. Al menos existe la idea de la verdad, ¿sí o no? Sí, la idea existe. Por eso hemos inventado una palabra que se llama verdad y que representa algo que es absoluto, algo que no tiene modificación, algo que no tiene cambio. Por lo tanto, la verdad tiene que estar en algún lado. No puede ser que no esté en ningún lado la verdad. Pero honestamente, entre nosotros los humanos, ¿quién tiene la verdad absoluta? ¿Hay alguien que le pueda decir a usted la verdad absoluta? ¿Alguna religión que tenga la verdad absoluta? ¿Algún hombre que tenga la verdad absoluta? Creo que no hay ningún hombre en la faz de la tierra que pueda tener la verdad absoluta o la respuesta absoluta para todas las preguntas y todas las necesidades humanas. Todo es relativo en esta vida menos Dios. Dios es lo único absoluto. De Dios para abajo todo es absolutamente relativo, porque tiene que ver con el punto de vista de cada uno. Tenemos un amigo muy querido del cual no voy a dar el nombre, que toda la vida aquí en nuestro país lo han llamado Negrito, cariñosamente, por supuesto. Pero un día le tocó viajar al continente africano. Y grande fue su sorpresa cuando en el continente africano él ya no era más un negrito, era parte de los blancos. Entonces, el color de la piel de una persona, ¿cuál es verdaderamente? ¿Por qué en un lugar lo llamaban negrito y en otro lugar lo llamaban blanco? ¿Por qué es relativo el color de la piel? Así como son relativas un montón de las cosas que nosotros los hombres enseñamos. ¿Por qué nadie tiene la verdad? Bueno, Jesús le dijo a Tomás una respuesta
categórica a una pregunta genuina que él hizo. ¿Cómo podemos saber el camino?, preguntó Tomás. Y Jesús le respondió categóricamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y versículo 6, donde dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esta es una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque Jesús, que es Dios, está hablando de sí mismo. Jesús no es una verdad relativa. No es que para unos es una cosa y para otros es otra. No, Él es Dios. Aunque muchas religiones enseñan cosas diferentes. Jesús dicen que fue simplemente un buen hombre, otros simplemente un gran maestro, otros un gran moralista, otros que fue el primer socialista que repartió comida para las masas y para las multitudes. Cada uno a veces lo quiere llevar a Jesús para su lado. Pero Jesús es fundamentalmente el camino, la verdad y la vida, porque Él es Dios. Creernos los dueños de la verdad es realmente ponernos en una posición muy incómoda y muy difícil de defender. Porque si nos creemos que somos los dueños de la verdad, entonces somos los dueños de Jesús, porque Él dijo ser el camino, la verdad y la vida. Así que yo no puedo decir que soy el dueño de la verdad. Puedo decir que conozco la verdad y en parte la conozco. Como Pablo lo decía en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, ahora vemos por espejo, dice Pablo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esa es la experiencia humana que todos tenemos. Todos conocemos en parte. ¿Podemos conocer la verdad? Sí, pero de manera absoluta, no. No podemos conocer a Dios con un cerebro de apenas 1.300 a 1.500 centímetros cúbicos. O sea, 1,5 litros tiene más o menos nuestro cerebro si lo transformáramos en un líquido. ¿Cómo podemos conocer a un ser infinito con tan poca cosa? Aunque nuestro cerebro es una creación maravillosa de Dios. No nos da las neuronas ni nos da la capacidad para poder entender todas las verdades de Dios, ni poder conocer absolutamente a Dios en un 100%. Un día conoceremos, dice Pablo, como fuimos conocidos. Así que no entendemos todo. Nuestros libros de teología son solo un débil reflejo de la verdad. Tendríamos que leer todos los libros de teología para ir acercándonos un poco más en la opinión de cada uno, en la visión de cada uno, en la comprensión de cada uno. Si la podemos sumar y juntarla, eso nos estaría acercando mucho más a esa verdad absoluta, de la cual pienso que todavía estaríamos muy lejos. Pedro entonces reconoce que Jesús es la verdad. En esa gran pregunta, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hoy vos podés conocer la verdad, que se llama Cristo Jesús. No vas a conocer todo, absolutamente todo de Cristo Jesús, pero las cosas más importantes de Él las podés conocer. Algunas de ellas te las revela la naturaleza, como dice el libro de Romanos, su eterno poder y deidad. Se ven a través de las cosas creadas. Pero a través de la Biblia podemos encontrar otra revelación especial de Dios. Su amor, su majestad, su poder, su misericordia sobre los hombres. Que aparte lo podemos ampliar todavía con nuestras experiencias personales. Pero todavía, contemplando aún todo esto, no llegaremos al conocimiento total y absoluto de la verdad. Porque la fe es una cuestión muy amplia, muy grande. Así que tengamos en cuenta esto. En algún lado tiene que estar la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. No la busque más. No ande de religión en religión.
No ande de adivino en adivino ni de brujo en brujo buscando la revelación para su vida. Jesús es la revelación para usted. Así que en Él usted encontrará la verdad. Y tendrá muchos años por delante para ir descubriéndola poco a poco esa verdad, ir enriqueciéndose, ir haciendo que su fe se aumente, que su fe se desarrolle cada vez más. Y bueno, en este camino de perfeccionamiento que Dios nos ofrece a lo largo de toda esta vida. Pero hay una tercera revelación que quiero compartir con ustedes, y es que la verdad, como es tan difícil de alcanzarla por nuestros propios medios, la verdad se acerca a nosotros. Esto es algo hermoso que nos enseña la palabra del Señor. Si los hombres entonces no la podemos alcanzar a la verdad, entonces la verdad tendrá que venir a nosotros. Si Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, pues intentará que la verdad llegue a cada uno de los hombres. Así Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esta es la explicación de lo que recién les acabo de decir. Todos creemos que nosotros nos hemos acercado a Dios. En realidad Dios primero se acercó a usted. De otra manera usted no se podría haber acercado a Él. No habría posibilidad, no habría alternativas en las capacidades humanas. No podemos ufanarnos de decir que nosotros lo elegimos a Dios, que nosotros elegimos ser seguidores o discípulos de Cristo. Él nos eligió primero. Él te vio, Él te seleccionó y buscó un medio para llegar a tu corazón. Fue un familiar, un amigo, un volante, un programa de radio, una predicación por YouTube. Algo Dios utilizó para que te enteres que Él te eligió. Y este es el momento en que espero que esta verdad nazca en tu corazón. La verdad se está acercando a tu vida cada día, todos los días. La verdad está acercándose a tu corazón porque la verdad quiere entrar en tu corazón y quiere ser parte de tu vida. En realidad los hombres hemos hecho esfuerzos sobrehumanos por querer alcanzar a Dios, así como hemos hecho esfuerzos sobrehumanos por volar. Desde la antigüedad el hombre siempre tuvo el sueño de poder volar. Bueno, lo vimos iniciado el siglo XX, en los primeros años del siglo XX, donde dos hermanos recién pudieron poner una máquina más pesada que el aire a volar por unos cuantos metros. Solamente ahí se materializó el sueño de poder volar. Tal vez el intento de querer alcanzar los cielos y de querer alcanzar a Dios. Pero espiritualmente no lo podríamos haber hecho si la verdad no hubiera venido primero a nuestro corazón. No se sabe con exactitud cuántas religiones existen hoy día. Hay muchos datos. Tal vez podríamos aproximarnos a un tipo de verdad, pensando que hay hoy más de 4.000 religiones reconocidas. Y algunos enseñan que hay cerca de 13 a 15.000 religiones, inclusive que algunas todavía no están certificadas o inscriptas en algún ministerio de culto. La verdad es que hay muchas. ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Por qué los hombres vamos creando un montón de religiones? Porque justamente queremos buscar la verdad. Y nos damos cuenta que esta religión no me ofrece nada, que la otra religión tampoco me ofrece nada. He conocido personas que han estado en 5 o 6 religiones totalmente diferentes, buscando la verdad. Y no la encontraron, no encontraron paz para sus almas, no encontraron respuestas a sus preguntas. Solamente cuando se encontraron con Jesús, entendieron que la verdad había llegado a sus corazones, que la verdad había llegado a cada uno de ellos. Pedro reconoció que el único que tiene palabra de vida eterna es Jesús. Así que todos los hombres hacemos preguntas, pero ¿cuántos se hacen esta pregunta? Es la pregunta que hizo Pedro. ¿A quién iremos?
Jesús debe ser nuestra elección. Somos seres que adoramos. Fundamentalmente fuimos creados para eso. Sí pensamos, sí conocemos, sí sabemos, sí trabajamos, pero fundamentalmente adoramos. Así que la verdad tiene que estar en algún lado. ¿En dónde está? En Jesús. Mire cuántas cosas hermosas pueden surgir de la pregunta que hizo Pedro. ¿A quién iremos, Señor? Solo vos tenés palabras de vida eterna. Dirigite solo a Jesús. Él es el único que puede traerte la verdad a tu corazón. Quiero guiarte en una oración. Si querés hacer esta oración, cerrá tus ojos y permitime, voy a orar por vos. Padre, te doy gracias en este día por la oportunidad que nos das de conocer a Jesús, que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Pido tu bendición para cada uno de los que han escuchado este mensaje, que tu verdad se revele a sus corazones y que ya no se haga más la pregunta, ¿a quién iremos? Dirígete a Jesús, pídele perdón a Él, pídele que entre a tu corazón, pídele que sea tu Señor, que Él perdone todos tus pecados y que te dé una nueva vida. Es Jesús la verdad para los hombres. Gracias, Padre, te doy por haberme permitido compartir este mensaje y por haberme permitido hacer esta oración. Que la verdad llegue a muchos corazones. Amén. Que Dios te bendiga y que la verdad te acompañe.